Hola. Vamos a compartir el vivo. ¿Cómo andan? Hace mucho que no me conecto en vivo. Vamos a compartirlo en Facebook, en los grupos. Después les voy a poner en la descripción del video el grupo de Facebook de comunidad de mi canal para que se unan si quieren. A ver. Tengo que ver. Tengo que poner acá para ver los comentarios. Que tengo que entrar acá. Porque no puedo ver los comentarios hasta que no toque esto. A ver. Ahí está. Ahí le bajo el volumen y... ¿Dónde está lo de los comentarios en esta tablet? ¡Ay, se me cerró! ¿Cómo se usa esto? Ahí. Y los comentarios se ven acá. Ahí está. Bueno, ¿cómo están? Ay, veo que ya le pusieron me gusta al video, chicas. Genias. Pónganle me gusta. ¿Cómo andan? Ahora estoy viendo cómo poner acá para que se vean los comentarios. ¿Me querés ayudar, Fran? Que no sé cómo poner los comentarios en esta tablet. Ay, no me aparecen. Y acá arriba sí veo que están comentando. Que supongo que estarán saludando y demás. No, pues eso se puede siempre. Ahí se puede. Achícalo, va. Capaz que así. Ahí está. Ahí está. Belén Bonifacio puso hola. Hola, Belén. ¿Cómo están? Tenía ganas de conectarme, que hace mucho que no me conectaba. Y como me voy a hacer mis manitos, porque tengo puesto un esmalte normalito, no es semi. Y dije, bueno, ya es hora de hacerme otra vez. Ven que se me salió por todos lados, como los esmaltes comunes. Así que bueno. Hola Tamara, hola Romina. ¿Qué es esto de Facebook para compartir? ¿Por qué tanto lío? A ver. No puede ser tan difícil compartir una publicación. Ahí está. Ahora sí, vamos a poner. Estoy en vivo. Bueno, y de paso, quería aprovechar, que ustedes aprovechen, porque a veces no llego a responder de todos los comentarios y demás. Si quieren, pueden hacerme preguntas y demás, y mientras yo me voy haciendo las manos, les voy respondiendo y demás, como hacíamos antes en los vivos, ¿se acuerdan? Que mientras yo hacía algo, ustedes me iban preguntando y bueno, yo les iba respondiendo en lo que puedo, las ayudo. Así que si quieren que hagamos algo en particular o lo que sea, me dicen y lo podemos hacer. Está bueno, aprovechen. Así que acá está, ahí está, compartir, ahora sí. Comparto. Ahí está, listo. Ahora sí, ya me quedo leyéndolas. Hola Yelen, hola Griselda. Bueno, yo voy a empezar a sacarme por aquí el esmaltecito común. Voy a empezar a sacármelo así. Me voy a preparar mis uñas. Acá tenemos una servilleta. No sé todavía
que me voy a hacer, no sé si hacerme semi-capping o no sé qué. A ver, Belén dice, me quedaron débiles las uñas después de hacerme la semi. ¿Cómo puedo hacer para que no se me rompan más? Bueno, que no se te rompan más, no sé. A ver, vos antes no las tenías débiles y vos decís que te hiciste semi y cuando te lo retiraste te quedaron débiles. Ahora, la pregunta es, ¿cómo preparaste tu uña para hacerte el semi? Y después, ¿cómo las retiraste? ¿Qué productos usaste y demás? Porque en cualquiera de las dos aplicaciones, o sea, a ver, en la aplicación de ponerlas y en la, digamos, y en el servicio de sacarla, puede ser que hayas limado de más, que hayas cometido cierto errorcito o lo que sea, que puede haber hecho que hayas dejado tus uñas más frágiles, que te hayas limado de más capas de tu uña, etcétera, que no es necesario. Por eso yo siempre insisto en que no es necesario limar como si no hubiera mañana, porque arruinamos la uña. Y después, bueno, eso, o sea, y después, si vos ya de por sí de antes tenías las uñas débiles, quizás te conviene hacerte un capping o algo y nada, hacer tratamientos de tipo ponerte aceite de almendras, no sé con qué frecuencia, depende de la gravedad de tu debilidad. O sea, si tenés muy débiles, muy frágiles las uñas, capaz probar poniéndote todos los días, te pones a la noche, te masajeás toda esta zona y demás, y te vas a dormir y te dejas el aceitito ahí haciendo su efecto. Y si no, bueno, si vos te haces capping, eso te va a ayudar a reforzar un poquito más, ¿sí? Pero lo que va a hacer es que mientras lo tengas puesto el capping, o sea, mientras tengas la aplicación puesta, tu uña va a estar más protegida. Pero eso no significa que te va a crecer más rígida o más dura, más resistente, ¿sí? Lo que necesita la uña para crecer mejor, en realidad, a ver, lo que ya está a la vista, lo que vos estás viendo, eso en realidad ya no lo vas a poder modificar. Lo que vos podés llegar a modificar, a mejorar, es todo lo que crezca nuevo, porque la uña es célula muerta, ¿sí? No vas a poder, digamos, lo único que podés hacer con lo que vos te está a la vista, con esto, es reforzarlo sobre lo que está. Por ejemplo, con el capping o con alguna aplicación de uñas esculpidas, qué sé yo. Con algo que te las sostenga más, que las tenga, ay, no me sale la palabra, me sale cualquier palabra, protegida, no sé. ¿Me entendés a lo que voy con mi explicación? Griselda Rosas dice, hola desde Mar del Plata, hola, vecina. Silvia Santillán dice, hola Sil, ¿cómo estás? Hace mucho que no hablamos. Belén dice, sí, Griselda dice capping. ¿Capping qué? ¿Que te haces capping o que se haga capping o que yo me haga capping? Me perdí. Belén dice, ahí Belén me está contando los pasos, dice. Repujé cutícula, limé la uña, adhere, primer con ácido, base, color y top. Y para retirar uso removedor y lo saco con palita y el repujador. Bien, bueno, fíjate si cuando limaste la uña o cuando te pasás el repujador y el removedor y demás, no le estás dando muy fuerte. Y ya te digo, tendrías que chequear si realmente tu uña ya desde antes era así como bastante frágil y bueno, y sentís que con el semi se empeoró, o qué puedes hacer. Ahora, si vos querés que tu uña crezca así naturalmente más rígida, lo mejor sería que no te hagas ninguna aplicación de nada, porque en cada aplicación vas a tener que limar, sea cual sea la aplicación, y que te pongas crema hidratante o humectante. No, hidratante. Lo que importa es que esté no humectada, hidratada, ¿sí? Que toda la piel alrededor y que la uña y demás siempre esté hidratada. Eso va a ayudar a que tu uña crezca mejor. Y además, el tema de el coso, ¿cómo se llama? Lo que te decía de algún aceite
de estos de uso cosmetológico, como por ejemplo el de almendras, que es buenísimo para las uñas, el de coco, etc. Eso te va a ayudar un montón. Y después, bueno, nada, para mí lo más importante de todo es que se fijen en cómo están limando, cuánto están limando, para que no limen de más, porque eso arruina la uña. Y después, si vos no sos una persona con sus uñas, digamos, súper oleosa, o sea, con mucha oleosidad, mucha grasitud y demás, no tenés desórdenes hormonales, etc., por ahí no hace falta que uses primer con ácido y con bonder andas bien, o con primer sin ácido. Obviamente eso va a ayudar también. Ay, esperen que se me cayó el tachito de esto. Eso va a ayudar también un montón a que a que menos químicos en tu uña, ¿me entendés? A ver, otros comentarios que están poniendo ahí. Daniela Medina dice, hola de Buenos Aires. Hola Dani. Griselda dice que te hagas... que yo me haga capping. Bueno, sí, podría serme. Ahora busco un gel. Dani dice de La Matanza. ¿De La Matanza qué? Que de Buenos Aires La Matanza. Ahí entendí, porque quedó el comentario de Griselda en el medio y me perdí. Belén dice, no, mi uña era buena antes del semi. Ahora me las estoy dejando crecer. Muchas gracias por los tips. No hay problema. Fíjate de ver qué pasa si te las dejas crecer, o la próxima que te hagas una aplicación, trata de no limar de más, ¿sí? Con que la uña te quede opaca y pareja, o sea, parejamente opaca, te quiero decir, no hace falta hacerle rayones, ni limar 5 horas y que quede súper finita la uña, ¿sí? No hace falta eso. Griselda dice, ¿cuál es la diferencia entre el bond y el primer? No, o sea, es complicado el tema. A ver, el primer es para adherir a la uña, ¿sí? Y lo que yo dije fue bonder, no bond. El bonder y el bond no son lo mismo. Y lo que yo le dije es que si está usando primer con ácido y no tiene problemas hormonales, de desprendimiento, de grasitud, oleosidad, etc., que pruebe con un bonder, con ER al final, o con un primer sin ácido, porque son un poco menos fuertes que el primer con ácido. Después Romina Chanel Flores dice, hola, yo desde Catamarca, en mi pueblo, la Ciénaga. Yo estoy ciega, no ciénaga. Saludos a Catamarca. Daniela me dice, ¿qué te vas a hacer? ¿Dual? No, en realidad el dual que tengo acá fue porque hice esta para probar el tono de un acrílico que compré, de un polímero que compré, y quería probar este esmalte que es el que me acabo de sacar para ver si me lo ponía o no. Y bueno, por eso tenía esto acá, porque me quedó de esa otra vuelta. Me podría hacer dual, pero la verdad que no tengo ganas de esculpidas. No tengo ganas del monómero, de abrir la ventana. Así que me parece que no. No sé. Así que bueno, voy a empezar repujándome un poquito, que todavía no tengo decidido qué me puedo hacer. Me habían dicho por... ¿dónde fue? Por Instagram me pusieron que me haga un diseño de verano. Después, si a ustedes les interesa, cuéntenme. ¿Les interesa que les haga videos o que charlemos sobre el tema del Dual System? O sea, de las esculpidas con estas capsulitas. Flavia dice, buenas noches desde Lanús, Buenos Aires, sí, Dual con acrílico, porfas. Ay, me van a hacer abrir la ventana. Bueno, no, igual paren. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te voy a dar el gusto, Flavia, así que dale me gusta al video. Y si no estás suscrita, suscríbete al canal. Te voy a dar el gusto de... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un poquito de acrílico. Voy a abrir mi ventana, cerrar la puerta, sacar a los gatos, toda la historia que esto conlleva. Pero
como yo no quiero esculpidas, les voy a enseñar aparte este truquito. Si ustedes quieren practicar esculpidas en sus uñas, ¿sí? Y no quieren que les quede adherido para siempre, hasta que se lo remuevan, con top coat común, ven que es común, que no es semi, que se ve, ¿sí? Con top coat común se dan unas capitas, construyen, hacen todo lo que ustedes quieran y después hacen track y se sale. Y no se lastiman su uña ni nada. Eso es lo fundamental. Vamos a hacer eso porque no tengo ganas de hacerme un set de esculpidas, así que para que no me quede y me lo pueda sacar, vamos a hacer... Ahí va. Acá el truco está en esperar muy bien a que esta capita se seque. Vamos a esperar mientras charlamos y vamos preparando y hablando de los dual y demás. Esto hay que preparar. No hay que preparar la uña, ¿sí? Si quieren, sí se pueden hacer la parte de belleza de manos y repujarse la cutícula y demás. Pero acá no hay que preparar la uña, o sea, hay que simplemente esmaltarse con un top coat regular del que seca el aire, de este que estoy usando. 2 o 3 capitas, ¿sí? Pero la clave está en no preparar la uña, que quede como Dios la trajo al mundo, básicamente, y en esperar los 5 minutitos entre capita y capita, ¿sí? Para que podamos poner 2 o 3 capas y que esto quede bien seco, pero que no nos arruine, que no se arruine el esmaltado este. Cualquier cosa. ¿Me entienden? Porque eso les va a permitir que ustedes puedan practicar en sus propias manos, sin dañarse sus uñas, una uña atrás de otra, un set atrás de otro. Eso les va a ayudar a que puedan practicar un rato largo, un montón. Después la uñita vos te la sacás y la podés, sale entera, así que la dejás de muestrario. Te armás uno de esos display de uñas como los que les mostré, vieron que tengo un par de videos en el canal. Tengo un par de videos donde les muestro cómo hice displays para las uñas reciclando las limas. Y entonces ahora sí, si ustedes quieren practicar en sus uñas, qué sé yo, un set de esculpidas súper largo, pero no quieren quedarse, o sea, dejárselo puesto, hacen esto primero y entonces después no tienen que andar usando removedor, ni desgastarlo con el torno, ni cortarlo, ni nada de eso. Este truquito es lo más. A ver qué me están diciendo. A ver, ¿en dónde me quedé? Acá. Carolina González dice, pregunta terrible. ¿Los polímeros son para crear uñas o decorar? Gracias, Caro de Lanús, y sí al dual. Caro, mi amor, ¿qué es esa pregunta? No, mentira. Te explico. Para que vos puedas crear una uña de acrílico, ¿sí? Necesitas 2 cosas. Bueno, 3, porque también necesitas un pincel. Pero para que el acrílico se forme, vos necesitas 2 componentes, que son estos 2. Sobre todo este, ¿sí? Este es monómero, que es el liquidito violeta que yo tengo acá. Bueno, este es violeta. Ay, ahí está. Que tiene un olor horrendo. Bueno, hay gente que le gusta, pero yo ya lo abrí así y ya me ahogué. El monómero es el líquido. Y después el otro que necesitas es el polvito, que es el polímero. ¿Ves? Que es este que está acá. Bueno, está un poco vacío esto. Pero lo que pasa es que a mí me resulta incómodo este frasco. Entonces este mismo lo pasé acá, que es más cómodo para mí meter el pincel acá. Entonces lo tengo acá, pero es lo mismo que estaba ahí. Bueno, cuando vos juntás el líquido con el polvito, se forma la uña acrílica. O sea, juntás monómero con polímero y se forma la uña acrílica. Entonces, polímeros son los polvitos, digamos,
con los que se hace la uña acrílica. Y estos vienen en cristal, en blanco, en ultra blanco, en cover. Los cover, por ejemplo, este color era cover, porque te queda así rosita, ¿ves? Como este de acá abajo. Tipo color uña, pero igualmente cover tenés un montón. Esos serían más o menos los comunes, ¿no? El cristal, el blanco, el natural y el cover. Esos son los que, digamos, siempre tendrías que tener. Ahora, después también existen los polímeros fantasía, que, a ver, espera que me paro y te muestro. Mientras se me va secando esto, vamos charlando de eso. ¡Ay! Ya rompí todo. Acá tenemos un polímero fantasía. Este es otro. A ver... este es otro. Este es otro. Y bueno, después tenemos este, por ejemplo, que dice Crystal Shine. O sea, es acrílico, polímero cristal, pero viene con shine, o sea, con brillitos. Esta acá yo le puse como una muestrita de cómo es el polímero este, ¿no? Entonces, cuando yo este lo abro, si me permite ser abierto, ves que es, a ver si se llega a ver. ¿Ven los de... Uy, miren el enchastre que hice. Los destellos que tiene. ¿Se ven? Sí. Sí, creo que sí que se ven, ¿no? Bueno. Entonces, esto es un polímero... ¡Uy! No, yo soy un desastre. Desperdicié. Miren todo lo que desperdicié. ¡No! Hice un desastre. Bueno, no importa. Ese es uno cristal con, como te digo, brillitos. También vendría a ser como un polímero fantasía. Después tenés polímero fantasía de colores. Este, por ejemplo, es fucsia. Después tenés este, por ejemplo, es marrón. Este es plateado y este es dorado. Entonces, vos podés construir la uña toda de color con estos. Podés construirla con el cristal, con el blanco. Vos podés construirla con cualquiera. Pero siempre tenés que tener cover y cristal. Sobre todo el cristal. Porque el cristal es el que te va a servir para encapsular. Cuando tienen la decoración adentro... O cuando pones foil, cuando pones alguna cosa, o sea, para encapsular lo que sea, necesitas el cristal. Y aparte lo necesitas para proteger la uña natural. Si vos, por ejemplo, vas a hacer una uña escultural, o sea, esculpida, bueno, escultural, con tip, o dual system, la que vos quieras, de color, o sea, toda con un polímero de color, vos necesitas, sí o sí, a la uña natural, al pedacito de la uña natural, ponerle una capita, aunque sea muy finita, de polímero cristal, que vendría a ser el transparente, ¿sí? Que se ve así. Bueno, pero queda transparente. Se ve como blanquito, pero queda transparente. ¿Por qué? Porque estos polímeros de color tienden a teñir la uña, a pigmentarla. ¿Vieron cuando se ponen un esmalte común, marca Pirulo, color rojo? Que después de un... ¡Ay, qué viento! Que después de un par me asusté. Después de un par de días, ustedes se lo sacan con el algodoncito y quita esmalte y su uña queda amarilla. Es por eso, porque no se pusieron base, ¿sí? Y se les pigmentó la uña. Bueno, lo mismo puede pasar con los polímeros, pero en ese caso es como un poco peor, porque quizás cuando la clienta después de 20 días viene y vos le sacás la esculpida y se ve todo la uña amarillenta o verdosa o rosada o marrón, el color que se pinte, se va a quedar como, what the fuck, ¿qué le pasó a mis uñas? Así que bueno, siempre pónganle esa capita de cristal. Después tenemos la opción, como yo ya les he mostrado en otras ocasiones, de, en tachitos, del gusto que quieran, crear nuestras propias mezclas de polímeros. Esta es una mezcla que hice yo. Mezclé polímero cristal con estas decoraciones. Y yo tranquilamente puedo levantar una perla de esto, que ya me queda muy poquito. Levantar una perla de esto y hacer una uña con esto. De hecho hay un video de uñas acrílicas que fue una colaboración con otras amigas youtubers, así de uñitas, donde hicimos uñas con mucho brillo. Y usé este. ¿Esto qué es?
O usé este. Bueno, no sé, uno de estos usé. Pero ven, todos estos que están en estos tachitos. Este lo hice en vez de con el clear, o sea, en vez de con el cristal, clear o transparente, como les gusta llamarlo, lo hice con cover rosadito. Entonces ven que es un poquito, no sé si en la cámara se llega a notar, pero cuando yo levanto una perla de esto se ve como con el fondo rosa traslúcido y la deco ven que es como moradita, etcétera. Y bueno, y después tengo más que hice yo, que ya se los he mostrado y bla bla bla. Pero bueno, ahí respondí tu pregunta de qué es un polímero. A ver, vamos a buscar. A ver, ¿dónde me quedé? Bueno, Caro, entonces respondí tu pregunta, ¿no? Sí. Belu pregunta, ¿es fácil con Dual? Soy re preguntona porque practico con molde y me cuesta horrores. Belu, preguntá todo lo que necesites, ¿sí? Porque para eso me conecté en vivo, para charlar con ustedes. Así que tranquila, vos preguntá todo lo que necesites yo, todo lo que sepa y en lo que te pueda ayudar, te voy a responder. Ahora, me preguntás si es fácil con Dual. Mira, el Dual tiene 2, 3, 4 tips, unos secretitos, que van a hacer tu vida mucho más fácil. Así nomás te lo digo. Es la forma más fácil de hacer uñas acrílicas, ¿sí? Uñas esculpidas en general. Es la forma más fácil de todas. Porque siempre te va a salir, siempre, bueno, o sea, si lo colocas bien y toda la historia, ¿no? Pero siempre te va a salir con el peralte bien hecho, con la curvita bien hecha, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, yo no soy experta en Dual, ni soy experta en esculpidas, ni en nada de eso. Eso ya creo que lo saben, ¿sí? Yo las ayudo y les comparto todo lo que yo sé y los tips que tengo y bla, 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 o los que me van surgiendo. Pero acuérdense que yo no soy experta en Dual ni nada de eso. Pero sí me gusta, mostrarles las cosas que por ahí sé que a ustedes les pueden servir. Así que bueno, después Flavia dice, 1000 gracias, me alegra la noche. Ustedes me alegran la noche a mí. LB dice, Dual con poligel. Sí, pero no tengo poligel acá. Tengo los acrigel o poligel o como quieran llamarlos, creados por mí. Y una vez lo probé con Dual y no me terminó de cerrar. Así que no. Yo para Dual uso siempre acrílico. Después si me compro un poligel de pomo, puedo hacerles un video si quieren. No hay problema. Si me dicen que realmente quieren verlo eso también, con poligel posta lo probamos. Pero con los que yo tengo acá son mezclas hechas por mí. Así que vamos a evitar... Sirven perfectamente para hacerte uñas esculpidas, pero con Dual no le encontré la vuelta todavía. Después Romy Yael Flores dice, sí, me interesa, genial. Lucila Leiva dice, hola Dani, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía, ya no estás dando más cursos online. Viste, hace mucho que no me conectaba, por eso me conecté, porque un montón de ustedes me mandan mensajes por Instagram y demás, poniéndome que extrañan los vivos y demás, y yo tipo, yo también extraño conectarme en vivo y todo eso. Pero bueno, nada, así que bueno, por eso volví, acá estoy. Y en cuanto a tu pregunta, no, sí y no, en el sentido de que estoy planificando y armando y demás por ahí más clases, cursos y demás para subir acá a YouTube y que todas lo puedan ver porque mi intención es esa, digamos que esté abierto a todo el mundo, que todas puedan aprender lo poco o mucho que yo pueda saber. Y nada, pero la verdad que hacerlo por Facebook y los vivos y demás y tener que pactar bien el horario y todo eso como que era como mucho trabajo en el sentido de que eran muchas. O sea, yo nunca me imaginé ni ahí que de un día para el otro iba a haber 200 personas en el grupo y quedaron afuera como 300, porque si vos te fijas no, porque no puedes verlo, pero si les mostrara el grupo de Facebook,
me aparecen como 300 y pico de solicitudes que siguen llegando. Y yo no es que no las acepto de mala onda, lo que pasa es que es como que, como yo ya no estoy dando vivos en el grupo y demás, es como complicado el tema. Pero nada, ya estoy así pensando y viendo cómo puedo hacer para que podamos tener así como más, no sé si clases o cercanía o algo así como en vivo y poder hacer algo copado que les sirva a ustedes. Se me acaba de ocurrir así en vivo ahora que quizás, como yo así digo que es para todos, quizás podría hacerlo por acá, por YouTube. Que tipo decir, bueno, a tal hora vamos a ver tal tema y yo me conecto y vemos eso. No es mala idea, díganme qué opinan ustedes. Porque así sería más fácil para todos. Cere Black, hola Cere, vos sos de coso, de Nick News. Hola, perdón por llegar tarde y YouTube no me mandó la notificación. ¿Sabes qué estoy notando eso, Cere? Que por ahí subo un video y me mandan tipo, ni vi que había subido video porque YouTube capaz no manda la notificación. Y yo he visto en muchos canales que muchos youtubers dicen, tienen que activar y desactivar la campanita y no sé qué, porque YouTube no sé cuánto, pero como yo no sé de eso, qué sé yo. Así que prueben haciendo eso, desactívenla y vuelvan a activar, así les manda la notificación cuando me conecto. Carolina González dice, claro, con tantos de fantasía pensé que había alguna técnica nueva, gracias, perdón por el quilombo. Ay, no te preocupes, Caro. A ver, si vos vas a estar viendo mis vivos, vos primero tenés que saber que yo primero tiro todo y después hacemos uñas. Caro dice, gracias. Tamara Peralta, no sé qué pusiste porque borraste el mensaje. Y después pusiste, ya me suscribí, le di me gusta. Gracias, Tami. Grisela dice, soy nueva en el canal, me encanta porque contestás todas las dudas que tenemos y para eso me conecto. Trato de contestarle a todas. Sé que obviamente algún que otro comentario en algún video se me pasa, pero no es que lo haga de ortiva, es porque literalmente se me pasó. Silvana pone corazoncitos. Hola, Silvana. Amalia Moreira dice, recién me conecto, ¿qué hiciste hasta ahora? Hasta ahora lo que hice fue que tendría ya que estar dándome la segunda capa, porque si no nos vamos a quedar acá hasta mañana. Es contestar preguntas y proteger mis uñas con top coat regular, porque como vamos a estar jugando acá con el acrílico y los moldes, las cápsulas para Dual System, y yo no quiero que me queden las uñitas, lo primero que hago es protegerlas con 2 o 3 capitas de top coat común, el que se seca al aire. Con eso ya podemos empezar. Básicamente esto es para poder sacarme después las uñitas, que salgan enteras y que mi uña no se arruine como si las estuviera arrancando. Después tenemos... Belu dice, sí, estaría buenísimo. ¿Qué cosa? Lo que dije de los vivos. Bueno, déjenme organizarlo. Si les gusta la idea, déjenme organizarlo a ver cómo puedo hacer. Amalia dice, sería buenísimo, me gusta la idea, clases cortadas, una idea genial. Está muy bueno, sí, me gusta la idea, porque aparte es literalmente abierto a todo el mundo. Cami Vilar dice, hola, ¿realizás esculpidas en gel con molde? Tengo videos en el canal de esculpidas en gel con molde y hemos hecho en vivo también, creo. Si quieren podemos verlo, pero ahora vamos a ver con Dual. Podemos hacerlo otro día. Pía Suárez dice, buenas noches, soy nueva, ¿me mandás un saludo? Pía, no te creo nada. ¿Cómo andas, Pipi? Ana ¿qué dice? Rambaut. Hola, estoy viendo y aprendiendo y tomé un curso online. Es buen momento para comprar un torno extractor de polvillo y cabina.
¿Cómo si es buen momento? Belén dice, adoptame, Dani. Ana, ¿cómo si es buen momento? ¿Vos decís en cuanto a lo económico? ¿O en cuanto a qué? O sea, si vos te querés dedicar a la manicuría y vas a estar atendiendo clientas y demás, sí, por supuesto. Si me estás escribiendo desde Argentina, desde ya. Siempre que puedas comprar las cosas, comprala cuanto antes, porque las cosas aumentan todo el tiempo. Pero no sé de dónde me estás escribiendo. Es que quiero agarrar las ofertas del Cyber Monday. Ah, entonces sí, aprovechá. O sea, si tenés la plata y podés, aprovechá porque vos pensás que son tus herramientas de trabajo. O sea, yo no podría ser semipermanente si no tuviera acá mi cabina. No podría, bueno, el torno podés más o menos reemplazarlo por ahí nomás, pero son tus herramientas de trabajo. Fíjate igualmente si realmente necesitas todo ya. Ponele hay por ahí alguna cosa, o sea, la cabina sí, te recomendaría que sí, y después capaz el torno, pero después, ¿qué más me dijiste? Extractor. Bueno, el extractor. Si tenés que elegir entre las tres, elegí primero cabina y torno, y último el extractor, que si bien es muy importante y demás, uno puede trabajar sin extractor teniendo ciertos cuidados. Flavia dice, me encanta la idea de las clases por YouTube, gracias por brindarnos tu conocimiento, se nota que lo haces por amor y no por ambición. Te lo dije una vez y te lo digo nuevamente, tu esencia es única. Ya sé quién sos, Flavia, claro, si vos me dijiste eso una vez, ahí me acordé. Gracias. Sí, como me quedé muda. Me emocionan ustedes. Yo no sé por qué no me conecté antes. Maca, ¿cómo estás? Qué bueno volverte a ver. Sí, es verdad. Ana Rambo dice, sí, soy de Argentina, Catamarca, sos re buenísima onda, me encantan tus videos, gracias. Gracias a vos, Ana. Gracias a todas las que están acá. Y bueno, las que lo ven después también, porque siempre están ahí dejando su lindo comentario, el me gusta, etc. Tenía sed. Bueno, esto se secó. Vamos a esperar unos segunditos más si quieren hacer alguna otra preguntilla. Y yo tendría que acomodar este enchastre ahora, porque ahora está todo esto lleno de brillos por doquier. Y tengo que preparar, a ver, vamos, ¡ay no! Les mostraría cómo está durmiendo mi gata. Y le tengo que abrir la puerta, pobrecita. Va a la ventana y sacarla, porque se me llega a ir por la ventana y ¿qué hago? A ver, ¿cómo hago para sacarte, gorda? ¿Cómo hago, Pepita? Está durmiendo como una bebé, pobrecita. Y sí, tengo que abrir porque si no nos intoxicamos todos con el monómero. ¿La llevas? Sí. ¿Y Tita dónde está? Allá está. Bueno, vamos a cerrar la puertita. Gracias. Dame la llave por la duda, porque estos abren. Ahí está. No puedo encajar la llave. No, ya está. Ya veo que me quedo encerrada en este cuarto hasta mañana. Ahora sí, ventana abierta, puedo abrir el monómero. A ver qué me dicen ustedes. Adere y Primer Las Varano, ¿las recomendás? ¿Por qué siempre volvemos a Las Varano? ¿Por qué? Díganme por qué. Es como mi karma, Las Varano. Mira, igual lo que me preguntaste, no sé. El Primer Las Varano yo no lo probé. Yo lo que probé fue el Bonder y el Adere, que es lo que tengo. El Primer no lo probé. El Bonder Las Varano
pasa algo raro con eso. A ver, pará. Yo les paso a explicar. Mi relación con esto es complicada. Porque yo acá, antes de que esto perdiera su color, porque ven que tiene una etiqueta medio berreta, que hasta el vencimiento se borró, pero bueno, igual se llega a leer un poquito que dice 922, así que todavía lo podemos usar. Esto, en ningún lado, creo, si no recuerdo mal, dice... Si alguna lo tiene, fíjese si dice V. Si es para secar, V. Curar, V, como le quieran llamar. Porque a mí lo que me pasa con este es que si yo no lo curo en lámpara, no me funciona. Yo espero al aire ahí a que se active, bla, bla, bla. Pero se me levanta como si nada. Ahora, si yo lo curo en cabina unos 10 segunditos, esto es Bonder igual, ¿eh? Si yo lo curo en cabina unos 10 segunditos, me funciona. Pero ¿qué pasa? Este no vino con inscripción que diga V. No sé, no me acuerdo, pero yo me parece que no. Pero no les puedo decir muy claramente porque como ven no se ve nada. Entonces por eso les digo, si alguno de ustedes lo tiene, fíjese bien. A ver si ahí dice V. Pero el tema es que, bueno, yo le dije a la chica a la que se lo compré, le digo, che, esto no me anda, no me funciona. Y me dijo, ¿pero lo metiste en cabina? Le digo, no. Bueno, entonces ahí probé y con cabina me funcionó. Por eso yo, cuando en un video hace mucho, cuando recién me lo había comprado, yo dije que este no me gustaba, porque claro, se me levantaba, pero era por esto que les cuento ahora. Entonces no sé qué decirte. Según tu opinión, ¿qué marca de cabina recomendás? Pregunta Amalia. ¿Amalia? Sí, Amalia. Cabina yo recomiendo siempre la Sun One. Esta. Bueno, está un poco borrado porque yo la limpio con de todo. Y está toda tuneada. Pero, ¿ves que dice Sun One? O sea, Sun One. Bueno, esta es de 48 watts. Y para mí es la mejor. La marca Sun. Pero tengo conocidas que me han dicho que, por ejemplo, la marca Banta es muy buena. Y no sé, lo que pasa es que yo solo tuve esta. Yo nunca tuve la necesidad, de izquierda, nunca tuve la necesidad de cambiarla. Entonces, para mí, yo me casé con esta marca. Y después, pregunta... Ah, no, pará, yo lo había leído. Cami Vilar había preguntado qué marca de no me acuerdo qué, pero de Bonder y eso recomendaba, creo, o de esmaltes. No vi bien qué era lo que habías preguntado porque lo borraste, no sé por qué. Pero lo que te voy a decir, como siempre digo en todos los videos, yo no suelo recomendar marcas de esmaltes, ni de productos, ni de nada, ¿sí? Sí te puedo hablar y darte mi opinión de lo que a mí me parece tal cosa. O sea, por ejemplo, a mí me gusta tal cosa, ¿bien? Me funciona tal cosa, ¿sí? Pero yo nunca te voy a decir andá y cómpratela. Porque lo que a mí me gusta, a vos puede que no te guste. Y siempre pasa eso, por ejemplo, con estos geles. Los geles de QVD, muchas, los critican, los bardean. Dicen que son malos, que no les gustan para trabajar, que son muy líquidos, que muy esto, que muy lo otro. Y a mí me parecen hermosos. A mí me encanta trabajar con estos geles. Hasta me encanta el olor que tienen. Entonces, yo no te puedo decir nada porque a mí me encanta una marca, pero por ahí a vos no te gusta. ¿Me entendés? O por ejemplo, yo le tomé bronca a la Varano con esto. Y con los... ¿se acuerdan que hicimos en vivo los swatch de... ¿cómo se llama? Lo estoy viendo y no me sale la palabra. De las tintas al alcohol de las Varano que no me salieron, o sea, que son medio una caca. Pero después, por ejemplo, tengo semipermanentes de las Varano y son preciosos. Duran un montón, se curan re bien, tienen una consistencia hermosa. Entonces, es todo muy relativo. Por eso a mí no me gusta recomendar marcas, porque... A ver, yo siempre les muestro. Miren la cantidad de marcas que hay ahí.
de distintas cosas, ¿sí? ¿Cómo quieren que les diga una sola? O sea, la recomendación que yo siempre les hago es, ustedes prueben y saquen sus conclusiones, ¿sí? Griselda dice, Dani, ¿de qué ciudad sos? Yo vivo en Mar del Plata. La Yesca dice, hola, saludos. Hola, ¿cómo estás? Ay, me olvidé de avisar en el grupo que estaba en vivo, che. Me olvidé. Si me haces el favor de avisarle a las chicas, si alguna está despierta, porque sé que algunas de ustedes son de otros países y por ahí ya están durmiendo. Por ejemplo, las que son de España no, están claramente durmiendo. Bueno, ya lo... Gracias, amiga. Sonia, ¿cómo estás? Hola, Rosas. Rosas Gema. Lucía dice, yo tengo cabina y torno marca Gadnik y hasta ahora me funcionan genial. Claro, ¿ves? Yo ponele, no, o sea, ese es el punto. Uno puede recomendar y hablar sobre un producto o sobre algo que le gustó y con lo que tuvo una buena experiencia. O por el contrario, puede decir que no le gustó tal cosa y qué sé yo, de base a su experiencia. Pero nunca va a ser mi experiencia la misma que la tuya. No conozco ningún producto que todo el mundo ame. No sé. Hay gente que no. Talía Ay, estoy reciba, chicas. Talía Mejía dice, te hago una consulta. ¿El torno Meliné de 20.000 revoluciones sirve? Yo lo compré y siento que tarda mucho o capaz yo no lo sé usar, recién empiezo. ¿Que tardás mucho en qué? ¿En sacar el semi o en qué? O sea, ¿en qué tardás mucho? Porque, a ver, 20.000 revoluciones a nivel super profesional dicen que, porque no es mi opinión, sino lo que dicen, es que lo ideal sería trabajar con de 30.000 revoluciones en adelante. Pero yo tengo un torno que es de 20.000 revoluciones y se maneja perfecto. No tengo problemas para trabajar. Pero quizás estás tardando porque no sé qué fresa estás usando y para qué la estás usando. O sea, si vos pretendés, por ejemplo, retirar una uña acrílica con una de las fresas de esas chongas que vienen en la cajita del set que te viene con el torno, claramente vas a tardar una eternidad. Entonces, a veces no es tanto el torno, sino es la fresa que estás usando. Griselda dice, capaz seremos vecinas, soy del barrio San José. El barrio San José. Ah, claro, vos me habías puesto que eras de Mar del Plata. Yo vivo en el centro. Vivo en el centro, cerca de todos los líos. No, estoy cerca de la Plaza Mitre. Como para que te ubiques, Griselda. Bueno, basta de cháchara. Vamos a agarrar una servilleta decente, porque claramente con todos estos brillitos el pincel saben cómo me va a quedar, ¿no? Ah, que hablando de eso... Che, no tengo servilleta, qué vergüenza, qué vergüenza. Vamos a buscar servilletas. Ah, Fran, ¿me traes rollo de cocina o servilleta o algo? Claro, me olvidé que dejé la puerta con llave. Cuidado, que no pase ningún gato. ¿Cerraste? Sí, ya fue, lo que sé. Bueno, conseguís así rápido servilletas, así que vamos a hacer una capa bien gruesa para que no se me manche mi tapetito con el monómero. Ay. Bueno, vamos a hablar de las cápsulas Dual. Esto no tiene nada que ver, ¿sí? La caja no tiene nada que ver. Yo simplemente uso esta cajita para guardar mis cápsulas, ¿sí? Acá la cuestión con estas es que, lógicamente, como todos los tips y esas cosas, pero no son tips, ¿sí? Son cápsulas o moldes.
Vienen de distintos tamaños, por supuesto. Y en la punta tenemos el numerito, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, pero bueno, este dice 1 y este dice 10. O sea, igual que en los tips, el número más chico es el de tamaño más grande, ¿bien? Entonces, donde está el numerito es la punta, el borde libre, ¿sí? Para que se me entienda. Y este lado es la cutícula, el que no tiene nada. Ahora, yo tengo que fijarme y vos decís, ah, no, este me queda grande, porque ven todo, espero que se vea, pero ven todo lo que sobra. De este lado está bien encajado, pero de este lado miren todo lo que sobra. O sea, claramente el número 1 no es para mi pulgar. Entonces yo tengo que seguir buscando hasta que encuentre. Bueno, esto también es enorme. ¿Qué número es esto? ¿Esto no tiene número? Me está jodiendo. Vino sin número este. Pero debe ser el otro 1. Este 5, ¿ven? Bueno, yo sé que el 5... Estos son raros, che. ¿El 5? Ah, no, soy 5 de tip, nada que ver. Este es otro 5. Este es otro gigantesco. Dos, 1. Estaría bueno encontrar los del tamaño de uno mismo, ¿no? Así no se hace tan largo esto. Acá, 3. El 3... Yo creo que el 3 o el 2. A ver. ¿Cuál dije? Que era el 2. No, pero estos son enormes. Esto... Este dice que es 2. Yo no le creo mucho. No. A ver. Me va a sobrar acrílico por todos lados. No. Ahora sí les voy a mostrar la cuestión. Claramente uno así de grande como este, número 1, me queda recontra enorme, ¿sí? Y después tenemos el número 3, que es el que yo decía que me iba a quedar bien, que es el que de lado a lado me cubre perfecto. ¿Vieron como cuando elegimos un tip? Pero la diferencia es que con el tip yo tengo que lograr que me cubra de lado a lado y que quede perfectamente planito. En este caso, yo lo tengo que medir esto, no solo el ancho, sino que, por ejemplo, si yo lo apoyo así, de costado, ¿ven cómo estoy haciendo? Lo apoyo ahí, ¿sí? Bien en el medio. Sostengo acá, lo dejo caer, pero sin hacer presión. Y a mí me queda un hueco. ¿Se llega a ver ese hueco? Me queda un hueco... ¿Dónde está el repujador? Un hueco entre mi uña natural y acá, aire y este plástico. ¿Por qué? Porque acá es donde va a ir el material, acá es donde va a ir la construcción, el acrílico, la mezcla de polímero y monómero, el poligel, el gel, lo que a ustedes les guste, ¿sí? Entonces, a la hora de elegir el tamaño correcto de esto, no solo es importante de lado a lado cómo me queda, sino que quede acá espacio. Si yo pongo, por ahí yo digo, ah, no, si yo lo agarrara como un tip, yo por ahí agarro el número 4, hago fuerza para abajo, ¿sí? Para que me quede planito al ras de la uña, y eso no me sirve, porque cuando yo ponga acá el acrílico y demás, cuando me lo calce en la uña, plaf, no me sirve. Entonces, a ver, díganme si se entendió lo que les dije de cómo ver el tamaño ideal. Mónica Maldonado, hola Moni, dice, hola Dani, ¿cómo estás? Te dejé mensaje en Instagram, recién veo que estabas en vivo, saludos desde Chubut, Trelew. Moni, es verdad, pasa que lo mismo que dije antes sobre los comentarios. No les puedo mostrar porque el Instagram lo tengo en este teléfono con el que estoy haciendo el vivo, pero posta que tengo unos cuantos mensajitos. Voy a ver si... Capaz cuando termine el vivo... o mañana, pero voy a tratar de contestarlos en estos días porque ya se me están acumulando muchos. Griselda dice, sí, estoy cerca de la plaza, consulta.
En lo que es encapsulado se puede hacer en dual, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O con el otro molde. En dual se puede hacer, creo que todo. Menos el corte navaja, capaz. Que menos eso, que no se me ocurriría cómo hacerlo, creo que sí. Rocío Torres, sí. Hola Dani, un gusto verte. Hola Ro, tanto tiempo. LB dice, ¿las cápsulas son reutilizables? Sí, exacto. Son reutilizables. Fíjate, de hecho, que yo acá tengo una que, bueno, tendría que haberle pasado una gasita con alcohol, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esto uno, una vez que pone el material acá con la construcción y todo, qué sé yo, ¿verdad? Cuando se empieza a secar, uno saca esto. Y esto, así como está, le pasa una gasita con alcohol y ya está. Se puede volver a usar las veces que uno quiera. Inclusive los puedes marcar así con un indeleble, con una cinta o con lo que sea, para marcar hasta qué largo querés hacer la uña. Lo que yo tengo entendido o sea, que tiene sentido, pero no estoy 1000% segura como para decirles sí, es así, 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 así. O sea, ya saben que yo siempre les digo lo mismo. No, nadie tiene palabras santas, ¿sí? O sea, yo voy recopilando información de distintos lugares, de distintos cursos, de distintas etcétera, y también de la práctica de uno mismo, ¿no? Entonces yo les voy transmitiendo por ahí todo eso en conjunto. Ahora, lo que yo tengo entendido es que se ve ahí las líneas. Esta primera línea que esto tiene, sí, esta es el área de cutícula. Esta primera línea que se ve acá vendría a marcarnos el área de las anclas de tensión, ¿sí? Entonces, por supuesto, como mínimo, en esta parte tiene que haber material. O sea, no se puede hacer una uña más pequeña que eso porque nos va a quedar así. ¿Ok? Entonces, mínimo hay que usar hasta acá. Eso obviamente si la uña está muy cortita, hasta acá obviamente que va a quedar cortita, pero por ahí para una uña canónica, faje, etcétera, se puede encontrarle la vuelta. Ahora, yo acá digo, bueno, yo por ejemplo quiero una uña hasta acá. Bueno, entonces le mando acrílico hasta esta liñita, ¿sí? Esta línea que se ve acá. Y yo me puedo ayudar, por ejemplo, con un marcador indeleble y marcar esa línea, como hice en este, para que me sea un poquito más fácil, para verla mejor, porque por ahí esa liñita retransparente, si no tenemos mucha luz no la vemos bien y demás, etcétera. Entonces para eso nos sirven estas liñitas, para guiarnos en el tamaño de largo que vamos a querer para esta uña. Ahora, con el dual ustedes pueden hacer uñas normales, ¿sí? Como esta. Ven que esta está hecha con dual, ven que tiene la curvita, tranqui. El largo que ustedes quieran. Pueden hacerla de un solo color, normal. Pueden hacer French, pueden hacer Baby Boomer, pueden hacer encapsulados, como preguntó una de ustedes, que ahora no veo el comentario. Pueden hacer un montón de técnicas, pero un montón en serio. Y les juro que es súper rápido. O sea, si ustedes se acostumbran a trabajar esto, es súper rápido y es, no sé, es genial. Incluso hay quienes ponen tip y aparte hacen la uña con esto. O sea, a mí no me gusta mucho eso. Pero si quieren igual un día se los muestro. Uy, tiré todo ya. Para que vean cómo se hace. A mí no me gusta el hecho de combinar el molde con el tip. Como que si ya estás poniendo esto, el tip me parece al pepe. Pero bueno, no importa. Entonces, espero que estén entendiendo todo lo que estoy diciendo. Ahora voy a leer qué están poniendo. Eso de que si se podía encapsular con dual, sí se puede. Sí, se entiende. Lo de que son reutilizables, sí, y se entendió de 10. Bueno, genial. Hola Jessica Durán, ¿cómo estás? Bueno, vamos a correr acá esto. A ver. ¿Qué le pasó a este pincel? Bueno. Lo dejé en mala posición, se ve.
Ay, me voy a intoxicar, todo por ustedes. Ya saben que odio el monómero, o sea, me encantan las uñas, pero el olor a monómero. Tengo que... Ahí está, ustedes me tienen que ayudar. Encontré, bueno, ya lo encontré hace un tiempo, ¿no? Que, ¿vieron la marca Nail Show? Tiene monómero sin olor, pero vale como 3.000 pesos. O, bueno, eso salía hace unos meses. Ahora no me quiero imaginar lo que puede salir. Tenemos que conseguir un canje, no sé, algo. Si yo consigo monómero sin olor, les hago 800.000 videos con acrílico. Me pongo a practicar. ¿Hace cuánto que no toco esto? Cuando recién agarran el pincel, lo primero que tienen que hacer es meterlo en el monómero. Miren, estaba sucio el monómero, tiene glitters. Meterlo y un pelo. Qué desastre. Meterlo todo completo, ¿sí? Todo completito. Para sacarle las burbujitas, todo ese aire que puede haber entre los pelos. Y bueno, por supuesto después con la servilleta o con lo que sea, lo van secando, le volvemos a dar la formita. ¿Ven? No se pierde la forma por más que lo sumerjamos aquí, todo completo. Ahora la cuestión es, ¿de qué color me hago el coso este? Me la hago de color, me la hago clear. Ah, ¿quieren que...? Ya sé lo que voy a hacer. En honor a ustedes. A que una preguntó. El encapsulado. Vamos a usar el clear, capaz. No, voy a hacer algo más divertido. Paren. Ya se me ocurrió. Pero sí, voy a encapsular algo. ¿Pero qué? Esa es la pregunta. A ver. Bueno, siempre tengo que tirar todo. Vamos a ver qué encapsulo. Ay. Necesito un lugar más grande para esto. Porque esto puede salir muy mal. ¿Ahí se ve? Bueno, no se ve mucho. Pero vamos a ver qué encuentro. ¿Qué quieren que encapsule? ¿Decoraciones chiquitas o grandes? No, esto es pigmento, nada que ver. ¡Ay, esto es re lindo! Bueno, son cosas normales. Pero iridiscente, no sé, me re gustó eso. ¿Esto qué es? Un efecto, pigmento, aurora, pigmento, balines. Ay, esto está lindo. Una uña celeste estaría bueno. Este también está bueno. Es como Navidad pero con rosa. Si fuera rojo sería re navideño. Este es tornasolado. ¡Ay, este me re gusta! Este voy a usar, ya está. No llegué ni a ver la mitad de las cosas, pero es que si me pongo a ver esto no termino más. Bueno, una caja de zapatillas, sí, así de trastornado está el asunto. Bueno, tengo que hacer un eso. Si ustedes no puedo hablar. Si ustedes ven ideas de algún organizador o algo para ordenar estas cositas, que tengo 300 millones. Si ven alguna idea de esas, me la pasan por Instagram o por donde sea, que me hablen, porfis. Y si es así tipo reciclado, mejor, porque me gusta hacer esas cosas. Y de paso les muestro cómo lo hago. ¿Qué están diciendo? Hay uno de cherimoya en base de vidrio que dicen que es bajo olor. Luzmi Cosimi dice, hola, recién llego, ¿de qué me perdí? Estamos por hacer, ¿cómo se llama esto? Dual. Con encapsulado.
Macarena dice que hay uno de Cherimoya en base de vidrio que dice bajo olor. ¿Y cuánto sale ese? Ludmi dice, hace unos meses una chica de un curso me mostró un monómero que con supuesto olor a uva tenía más olor a químico que otra cosa. ¿Pero qué marca era, Ludmi? La Jessica dice variadas. Jessica Durán dice, me hice las uñas gelificadas, me pongo adhere primer con ácido y empiezo a poner el gel y luego las termino, ¿no? Pero se me levantan igual. Me falta usar sí o sí Bonder o Bonds o Bonder, no sé cómo se escribe. Vamos a empezar otra vez. No, para. Una cosa es el primer y otra cosa es el bonder y no van juntas, ¿sí? No van juntas, es bonder, como lo escribiste después. Bonds creo que no existe. Lo que existe es bond con D, o sea, como bonder pero sin la R, pero son otra cosa, o sea, vos tenés que poner sí o sí siempre en tu aplicación, siempre, lo que no te puede faltar es, después de preparar la uña, de limarla, pasarle el cepillito y la gasita con alcohol, después de eso vos tenés que ponerle siempre primer o bonder, uno o el otro, ¿sí? Y después de eso probá ponerle una capa de gel para semipermanente y después sobre esa capa de base, perdóname, una capa de base para semipermanente y sobre esa capa de base para semipermanente hace la construcción en gel. Fíjate si así te funciona y no se te salen. Pero no tenés que mezclar primer con bonder. Macarena dice 900 o 1200 creo que estaba. Ah, bueno, ese no es tan caro, ¿eh? Habría que ver de cuánto rinde, o sea, de cuántos mililitros. ¿Este de cuánto es? ¿Dónde dice esto? Ah, 100 mililitros, re poquito. Bueno, Luz me dice, no tengo idea, la verdad, no me fijé. Jessy Durán, ¿entendiste lo que te puse? Lo que te dije. Perdón si hablo así medio cruda, pero, o sea, es uno o el otro. O bonder o primer. Juntos no, por favor. Por favor. Bueno, ahora sí. Vamos a... Esto espero que esté limpio después de que lo manoseé todo. ¿Qué dije que iba a usar el cristal? Ay, tengo miedo de que esto salga muy mal. No, vamos a prestar atención. Ustedes tienen que pensar cuando van a hacer una construcción así, que no va a ser solamente de un color, que ponen el coso y después lo apoyan acá y ya está. Cuando van a hacer un encapsulado, un diseño, lo que sea, acá adentro, tienen que pensar que lo tienen que hacer al revés. O sea, si yo estuviera construyendo una uña esculpida con decoración encapsulada, por ejemplo en la punta, ¿sí? Vamos a ponérsela en la punta para dar un ejemplo, ¿sí? Entonces yo voy a hacerle acá la punta con esta decoración. Entonces, si yo no estuviera usando esto y por ejemplo tengo un molde de papel o un tip o lo que sea, lo primero que hago yo es poner capa de acrílico cristal y sobre esa agrego la decoración y después la encapsulo con el cristal otra vez y después limo y todo eso y qué sé yo. Bueno, si por ejemplo yo quisiera hacer una uña fucsia con encapsulado en la punta, ponele, y después le pongo el cristal, ¿no? O sea, hago la base con el fucsia, pongo el encapsulado y después le puedo dar cuerpo o no, pero encapsulo con el cristal. Ahora, si eso mismo con el fondo fucsia yo lo voy a hacer en el dual, en vez de empezar por la base fucsia, tengo que empezar por lo más de afuera. O sea, siempre que vaya a encapsular algo, al dual primero le tengo que poner el cristal, porque si no después cuando yo lo apoye, lo saque y vaya a limar, no está encapsulado, me llevo el cristal, ¿se entiende? ¿Entienden eso? Ah. Vicky Anderson, Vicky, vos sos la que ganaste el sorteo de todas las cositas de Uma. Que fue el sorteo por los 3.000 suscriptores. ¿Vieron que ya casi llegamos a 5.000? Yo todavía no lo puedo creer. Es una locura. Una locura. Que seamos 5.000. Ah, me ahogué. Bueno, no me ahogué. Mentira.
Entonces, como les decía, ¿me entendieron lo que les comentaba de esto, de los pasos a seguir con el dual cuando quieren hacer una uña, por ejemplo, con varios colores o con distintas capas? Tienen que hacerla exactamente al revés de cómo lo harían con un tip o con un molde, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, vamos a sacarle el aire. Agarro una perla, que en este caso esta perla es chiquita para este molde y para la uña tremenda que quiero hacer, pero bueno, igual podemos. Depositamos la perla, limpiamos un poquito el pincel si nos quedó medio rancio como el mío. Y acá tienen la opción de mojar. Ven que es re poquito esta perla, es re chiquita. Yo acá tendría que haber tomado una perla mucho más grande, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tomar otra. Mientras esto no se me seque. Es que claro, este pincel lo que tiene es que yo no le creo ni ahí. ¿Ustedes se creen que este pincelito así chiquitito es un número 8? Para mí que me estafaron con este. No me gustan estos pinceles en punta. Vamos a agarrar otro. Ahora lo voy a cambiar. Ven que no puedo agarrar nada con esto. Vamos a limpiarlo bien. A dejarlo en su bella punta, que no me sirve para nada. ¿Saben para qué me sirve? Para hacer 3D capaz este. Pero para hacer esto no. Y eso que me salió bien caro. Este en teoría es un número 12. Miren. ¿Cómo puede ser que de 8? Pero ven, este es redondo. Y este está como aplanado ahí. Entonces, a mí me gustan más así. Más aplanados. Siento que se trabaja mucho mejor. Ahora sí, una vez sacudido esto, sacudido, seco. Ahora sí, la perla está más grande. Che, ¿qué le pasa a esto? Hace mucho que no agarro esto, che. Bueno, ahora sí, yo, ¿ven? Puedo esparcir, acomodar, barrer, como a ustedes les guste, la perla por todos lados. Acá la cuestión es que tienen que llegar a las puntas de un lado y del otro, a los dos extremos, ¿sí? De esto, de la cápsula. Tienen que llegar por completo. No pueden dejar un hueco ahí. ¿Ven? Ahí yo me paso. Esto yo lo puedo retirar o lo puedo bajar y lo bajo y voy hacia el otro costado. No sé cómo explicarles esto, pero tienen que llenar los bordes de los costaditos. Porque si no, cuando yo doy vuelta a esto, capaz no se nota. Ahí se nota. Ahí se nota, ¿ven? Ahí le falta producto. Yo no puedo dejar ese hueco ahí. Porque cuando yo lo ponga en el dedo, eso me hace un desastre. La aplicación es una chongada si tiene eso. Entonces ahí podría usar el otro pincel y levantar una perla por ahí más pequeña y acomodarla ahí, ¿sí? Y otra acá, ponele, y ahí yo lo lleno. Ahora voy a tener que esperar un poquito. Una vez que yo veo que está ya el largo que yo quiero y demás, tengo que esperar un poquitito, como cuando estamos haciendo la uña de la forma tradicional. Tengo que chequear que no esté muy líquido y que no se me chorree, ¿ven? Acá se me chorreó, otra vez se me vació. Así que o lo acomodamos, llevándolo hacia el extremo este. Ahí. No sé si me están viendo, ¿se ve bien? Sí, creo que sí. Lo acomodamos llevándolo acá al extremo. Y este lado lo mismo. Ah, algo que me faltó decirles. Yo empecé, vieron, por la punta. Es más fácil porque así
vos te quedás ya sabiendo más o menos hasta dónde va a ser la uña. Y después por el otro lado, de la punta hasta la primer rayita esta que yo les mencionaba, tiene que haber un poco más de producto que desde esa rayita hacia la cutícula. Porque recuerden que acá si no va a estar la uña natural. Entonces para no hacer lío, esto les tiene que quedar lisito y aparte les tiene que quedar un poquito más de producto desde esta rayita hasta acá, ¿sí? Eso es importante. Ahora que ya pasaron unos segunditos, yo puedo correr esto un poquito, agarrar la decoración, porque esta capita primera que yo puse es la que les comentaba que era para luego encapsular. O sea, bueno, en este caso, como les explicaba, hay que hacerlo al revés. Entonces ahora yo tengo la opción de, con esto mojadito, mojo acá un poquito esta perla que ya se está empezando a secar, ¿sí? Y puedo con el mismo pincel mojado agarrar decoración y empezar a depositarla en la punta, ¿sí? Si no, la otra opción es que levanto, a ver, paren, porque ahora quiero acomodar esto. Mojo, ¿sí? O sea, mojo en el monómero. Retiro un poquito, pero no dejo que me quede súper seco. Levanto una perla del cristal, toco la decoración y la deposito ahí, ¿sí? Y ahora estoy haciendo lío porque la anterior no la hice así. Así que ahora no me den bola. Hagan una o la otra. Entonces ahora yo con una perla de este cristal, como les decía, voy a encapsular esto acá adentro. Y a mí me quedó la punta con sus bellos glitters. Si yo veo que esto se me está pasando un poquito para hacia afuera, porque está muy chorreadito, muy líquido, lo que sea, a medida que se va secando el acrílico, ¿sí? Para que me entiendan, lo puedo ir toqueteando, o sea, retocando así, para que no pierda su forma. Y si no, lo puedo dejar así, porque total después la punta la limamos y listo, ¿sí? Pero cuanto más arregladito quede, menos trabajo va a hacer después, lógicamente. Ahora que yo ya puse esa punta y ya está encapsuladita, vamos a agarrar otra perlita. En este caso va a ser para cubrir ahí este pincel. ¿Vieron que tiene estos pelos para arriba? Me deja todo sucio. Pasa que ya saben lo que pienso. Yo no quiero comprar un pincel Kolinsky. Trato de no comprar pinceles animal. Entonces después tengo todos los pinceles así. Bueno. Acá, ahí está. Ahora sí. Ya la tenemos lisita. Tenemos más producto de este lado que acá. No me quiero ir de la cámara. Tenemos producto de lado a lado. Está todo completamente cubiertito. Vamos a verificar que el pincel no se me ponga feucho. Que no le quede producto. Y ahora sí, tenemos que esperar unos segunditos, ¿sí? Unos segunditos a que empiece a secarse un poquito, no mucho, un poquito. Y vamos a la parte complicada. Vamos a la parte de la colocación, que no es tampoco tan complicado, pero a veces puede salir mal. ¿Vieron cuando les mostré cómo medir? Que yo les decía pónganlo así y bájenlo. Bueno, lo mismo hay que hacer acá. Lo vamos a poner así y lo vamos a bajar, ¿ok? Se los puedo mostrar así o se los puedo mostrar así, bueno. Yo lo coloco ahí, bajo y ven, ahí está. Ahí yo hago un poquitito de fuerza, poquitito. ¿Por qué? Porque yo necesito que se salga el aire que queda y los excesos que pueden quedar de costadito. Estos excesos yo los tengo que sacar con el repujador o con lo que sea. Pero los tengo que sacar antes de que se seque este acrílico, porque si no después me va a quedar pegado a mi dedo alrededor, ¿bien?
Otra cuestión a tener en cuenta ahora, una vez que yo doy vuelta, que yo digo pongo la cápsula, es que tengo que verificar que esto que se chorrea por adelante no se chorree por acá. ¿Sí? Entonces doy vuelta el dedo y tengo que ver que no me quede una bola de material pegado a mi dedo o por debajo de mi uña natural. Entonces, con el mismo pincel voy a achatar si es que se me salió. Pero en este caso, como esto ya estaba medio seco, me parece que no hay mucho. Bueno, ahora hay que esperar, ¿sí? Vamos a esperar un poquitito. Vamos a esperar un poquitito. Lo que yo no estoy segura es si esto se va a agarrar bien fuerte, porque ya saben que me puse el brillito, ¿no? Ahora, si ustedes quisieran que esta uña les quede, ¿sí? O sea, una aplicación duradera, normal, como siempre, lo que tendrían que hacer es preparar la uña normal, como para hacer unas esculpidas, o sea, todo el procedimiento, ¿sí? Y, por ejemplo, si ustedes ponen primer, ¿sí? Le ponen una capita de primer, pero después, antes de colocar esto, o sea, cuando ya terminaron de esculpirla y se lo van a colocar a la clienta o a ustedes mismas, antes de colocarlo, se ponen otra capita de primer. Eso les va a ayudar en la adherencia. ¿Me entendieron? O sea, ¿se entiende eso? Ahora voy a leer, que veo que están comentando por ahí. Ahora lo que yo tengo que ver es el ruido que hace esto. A ver. Creo. Bien, sí, quedó, quedó. Quedó durita. ¿Ven que quedó pegada? Ahora la cuestión es... ¿Ven que levanto para un lado? Sin miedo. Y ahí está. Quedó toda la decoración ahí en la punta re bizarra. Bueno, vamos a cerrar esto un poquito porque ahora les quiero mostrar cómo limarla. Y les quiero mostrar algo que me parece importante y muy copado de este método. De este método que es el Dual System Forms. O sea, formas para sistema dual. Algo que me encanta de este método es que si ustedes colocan bien la cantidad de acrílico y demás en esta zona y cuando lo colocan, se toman el trabajito de sacar ahí eso que sale por los costaditos, van a tener la suerte de tener que limar muy poco, casi nada les diría, ¿sí? Qué raro se me ve una uña tan larga. A ver, quiero que ustedes vean que yo hago fuerza, ¿no? Con mi cutícula para atrás. Y que más allá de que es clear, es muy difícil ver, ¿sí? Es muy difícil ver dónde empieza y dónde termina mi uña natural y la esculpida. Eso es algo que se logra bastante bien con este sistema dual. Otro punto a favor, en realidad no tardé nada en hacerla. Fíjense, por ahí tardé porque iba explicándoles, porque me enojé con el pincel, porque esto, porque el bla, 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 ¿sí? Pero en hacer esta uña no tardé nada. De superficie, miren esto, miren lo que es ese peralte. Está increíble, si yo agarro... Bueno, esto no está derecho, esto está derecho. Si yo agarro acá para medir, ¿sí? Como les enseñé en un video, que con algo recto ustedes pueden medir y ver este hueco acá, este triángulo acá, para ver el tema del peralte y demás, les sale con la forma perfecta, ¿me entienden? Ahora, para limar, fácil, como todas las uñas, ¿sí? Laterales, quiero hacerlo despacito porque ya veo que se me desprende por esto de que no me la hice para siempre. Limo los laterales, la voy a sostener un poquito. Vamos a sacarle esta punta rancia que tiene. Porque vieron que se me había pasado un poquito el clear. Y yo en realidad quería más bien que la punta sean los brillitos. No que tenga clear, brillito, clear. Ahí va. Ahora,
vamos a sellar el área de cutícula. Por más que lo vean bien, bonito, perfecto, etcétera, igual tenemos que sellar. Pero, ojo acá, vamos a sellar despacito, tranqui, ¿sí? Solamente para pulir este acrílico que pusimos, sin mucho tema, ¿sí? Imagínense hacer las uñas así ya de una, sin que se me chorrea la perla, que esto, que el otro, que bla, 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 que me queda una montaña de acrílico, etcétera. Por eso este sistema es el mejor. Si en total pueden hacer encapsulados como les muestro, pueden hacer una uña lisa, o sea, de un solo color. Si quieren otro día les muestro cómo hacer Baby Boomer, cómo hacer French. El French lo pueden hacer perfecto, literalmente. O sea, el French perfecto, ese tipo como el sistema reversa, pueden hacer que les quede así también, ¿eh? No necesitan que sea sí o sí escultural, con molde, etcétera. Cada una tiene la forma de trabajar que más le guste, la que más le convenga. Y sobre todo otra cosa, las que buscan rapidez porque trabajan en un salón o el día que la clienta tiene apuro, ¿sí? Porque se quiere hacer las uñas súper rápido o por lo que sea. Con este sistema, olvídense, o sea, rapidísimo. Y otra cosa, de este sistema se puede hacer service también. Esa no la tenían, ¿eh? Se puede hacer service tranquilamente. Así que bueno, lo que yo estoy tratando de hacer es con el lado súper suave de esta lima recontra gastadísima. Solamente es pulir un poquitito, sí, o sea, pulir no. Limar un poquitito porque no, yo no quiero que se me desgaste ni que se me vaya la forma. Por eso ven que estoy tratando como de así darle medio curveado. Porque no me interesa que se me salga la forma ni nada, porque en este caso no hay pozos, no es que quiero corregir un pozo ni nada de eso, entonces no, eso no me estaría interesando ahora. A mí lo que me está interesando ahora es este faldón que quedó raro. Ahí, ahí va. Y acá debo confesar mi gran error, que fue, vieron que yo les dije, aplanar acá con el pincel para que el acrílico no se les vaya debajo de su uña natural. Bueno, yo no tengo acrílico debajo de mi uña natural, ¿sí? Acá ven que esta es mi uña natural. Pero ¿qué pasa? Así todo, miren cómo me quedó. Como que acá quedó, como que acá va a estar la curva toda perfecta, pero acá me quedó bastante material. Entonces, eso se soluciona con torno, ¿sí? Porque, claro, yo me copé haciéndolo del encapsulado y dije, sí, que quede todo lleno ahí de cositas. Gila, tendría que haber puesto menos. Así que bueno, vamos a agarrar el Mr. Torno. No queda otra. Vamos a hacer un huequito ahí para darle la curvatura. Y miren qué fácil que es hacer esto. Es muy buena esto, el Dual System. A mí me encanta porque es súper rápido. No tenés que andar poniendo ni pegando los tips, que a veces para algunas son una lucha. Tampoco tenés que estar poniendo los moldes, cortándolos a medida. Y que esto y que el otro, y que bla, 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 bla. Nada de eso. Entonces, estoy enredada de cables. Bueno, no importa. Esta fresa no es... Bueno, vamos a ver qué sale con esto. A ver. Vamos a tratar de hacer un huequito ahí. Voy a empezar con esta, aunque no... Quiero ver si ahí ustedes ven. Pero bueno, como les dije, ustedes sean más vivas que yo y antes de que se les seque esta parte, con el pincel le hacen así, lo aplanan, ¿sí? Para que les quede la curvita. Porque esto está muy feo. Este hueco acá, el hueco que no tengo, va. Si no, después hacer esto con las 10 uñas es un caos.
todo el tiempo que se ahorraron de no poner molde y de no poner tip y de bla bla bla, se lo gastan haciendo esto. Por eso hay quienes ponen el tip y arriba el molde dual. Entonces lo que se escapa entre el tip y el dual es lo que sacan, que es lo que yo estoy sacando ahora. Y ya con el tip se aseguran que les quede esta parte de abajo bien. Pero es más laburo que no sé qué. No sé cuánto te lleva. En fin, esto no tendría que haber pasado, como les dije. Pero más o menos ahí voy afinando esto. Que espero esté quedando... Ah, no, acá me falta. Ahí. Ahora sí va tomando esta curvita. No quiero tocar mi uña natural, que está medio larguita. Ahí va. Creo. A ver. Ay, ¿por qué? De acá se ve bien. Y cuando la veo de arriba, así derechita. Uy, tiré todo. Cuando la veo así, ven que acá está más ancha esta. Entonces, pero ¿saben lo que me hace perderme? Los colores de los glitter, de los brillitos. Ahí va. Ahí creo que va. Bueno. Ahí está. Ahora, a ver. Acá lo que hay que hacer es, por supuesto, quitar el polvillo de todos lados. Ahí va. Vamos a pasar gasita con alcohol. O bueno, rociamos alcohol y luego la gasita. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es ponerle top coat o finish gel si quieren. Yo voy a usar top coat y pueden usar top coat glossy, mate, el que a ustedes les guste. Y ahí ven cómo se ven todos los glitters. Ahora, otra cuestión con respecto a estas uñitas de Dual System, ¿sí? ¿Sabían ustedes que pueden hacer todas las puntas en Dual System? Que no solo hay que hacer punta cuadrada. ¿Sabían que se puede? Miren, me voy a aprovechar y me voy a poner de este lado también. Top. Para que se vea por debajo. Súper copado. Miren qué lindo se ve. Voy a sellar acá. Porque mi cabina tiene la parte de abajo, la base reflectante. Entonces, yo no hace falta que cure de un lado y del otro. En este caso que me puse el top acá de la parte de abajo. Yo lo pongo ahí 30 segundos y ven, se refleja, no sé si se ve, en el espejito esta placa reflectante que tiene abajo. Y no hay problema. Se seca al toque.
A ver los comentarios, Yesca. Bueno, un besito, gracias por estar lo que pudiste. Gracias, amiga. Moni dice, Dani, ahí te mando foto del monómero. No sé si será el que decís, pero te mando al Insta, por acá no puedo subir foto. Claro, sí. Bueno, dale, mándame, Moni, por Instagram y yo después lo veo. Hola, Sole, ¿cómo estás? Abigail dice, hola Dani, recién entro al vivo, ¿recomendás el acrílico de Acrifine? Sí, a mí me gusta, está bueno. Sole dice, te extrañamos en el grupo. Ay, yo también las extraño, chicas. Lo que pasa es que... Bueno, ya hablamos, Sole. No tengo tiempo. La Yesca dice... ya te saludé. Luz me dice una pregunta... ¿Hace cuánto haces uñas? Es que yo soy principiante y me gustan mucho tus diseños. Y depende, porque ya saben que ustedes, miren, así quedó. ¿Les gusta? Ustedes ya saben que yo no me dedico a esto como profesión, o sea, yo no atiendo clientas una atrás de la otra y etcétera. O sea, yo me dedico a otra cosa, no es que vivo de esto, pero me encanta el mundo de las uñas y me encanta hacer uñas y me encanta charlar con ustedes y mostrarles nuevas cosas que pueden hacer y demás y bla 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 bla. Pero yo no me dedico a atender así en las uñas, entonces no tengo un tiempo estimado. Sí te puedo decir que desde siempre, desde toda la vida, etcétera, me encantó este tema y qué sé yo, desde los 12 años que me hacía dibujitos con los esmaltes comunes en las uñas. Obviamente eso no cuenta, pero que hice un curso y que empecé así por ahí a investigar. Ay, me asusté, se cayó una bolsa. Cualquiera. A investigar sobre el tema y demás, así más profesionalmente y qué sé yo, no hace mucho, hará unos años. Por eso te digo, yo no tengo un tiempo estimado que te digo, mira, en tal año hice el curso y me empecé a dedicar profesionalmente a esto. No. No tengo esa fecha. Después dice, bueno, y vos, si sos principiante y te gusta mucho el mundo de las uñas, lo que yo te recomiendo es que hagas muchas prácticas y que te capacites mucho y que le pongas mucho amor, porque creo que se trata un poco de eso también. O sea, uno puede saber muchísimo de la teoría o te pueden salir las uñas las mejores del mundo y que no tengas competencia en ese sentido, o sea, que seas la mejor esculpidora de uñas del mundo, pero si no le pones garra, no le pones pasión y no sos buena persona, o sea, buena profesional en el sentido de cómo atendés a la clienta y demás, no sirve. Entonces hay que ponerle corazón al asunto. A ver, ¿dónde me quedé? Sole mandó un corazón. Gaby dice, Oli, recién me prendo, ¿qué están haciendo? Hice una... Nada, charlamos, no, mentira. Hice una esculpida esculpida con Dual System, encapsulado así de brillitos. Y eso. Sole dice, antes de fin de año, sí o sí. ¿Qué cosa, Sole, antes de fin de año? Flavia dice, una pregunta, ¿cuánto valen los service de los diferentes servicios? El service se cobra, por supuesto que se cobra, y se cobra un poco menos del valor del servicio en sí. Pero el precio varía, o sea, el precio que vos le pongas a tu servicio depende de la práctica que vos tengas, de la experiencia que vos tengas, de los materiales que uses, porque no es lo mismo que yo te cobre una aplicación hecha con tones, ponele, una marca cara, que te cobre una aplicación hecha con un producto chino, qué sé yo, no sé, para darte un ejemplo, ¿sí? Eso no es lo mismo, no es lo mismo si vos llevas en el rubro 78.000 años de experiencia, así recién empezás. No es lo mismo
si tu aplicación se sale a los 2 días, que si dura los 20 y pico días que tiene que durar la aplicación. No es lo mismo si vos vivís en un barrio re cheto que si vivís en un barrio más humilde, porque en uno vos podés cobrar un poco más y en el otro no, la gente no te lo va a poder pagar. Entonces tenés que fijarte cuánto cobran las de tu zona y en base a tu zona comparar. Bueno, fulanita cobra tanto, pero ojo, usa productos mejores que yo. Entonces, si sus productos son mejores y sus uñas son un poquito mejor, entonces yo tendría que cobrar un poco menos, porque mi producto, o sea, mi servicio, lo que yo estoy vendiendo es un poquito de menor calidad. Entonces, hay que tener autocrítica en eso y bueno, ahí sacar las cuentas de cuánto vas a cobrar las cosas. El servicio suele cobrar un poco menos, algunos lo cobran la mitad de lo que sale la aplicación y otros lo cobran el 30%, otros y así. Depende de cada uno, por eso te digo, no hay una regla específica. Solo dice, tenés una mano divina para diseñar. ¿Para diseñar qué? Bueno, ahora les voy a mostrar, porque yo no me voy a dejar esta uña claramente puesta. Les voy a mostrar cómo se saca, ya veo que no me sale ahora. Cómo se saca con esto del top, ¿sí? Que me puse las capitas de top. Lo primero que voy a hacer es ver dónde está mi aceite de almendras. Ay, me tengo que parar. Bueno, vamos a agarrar el aceite de cutículas de almendras, el que les guste, el que usen, aceite de cocina, el que más les guste. Y vamos a bañar un poquito el dedo, ¿sí? Lo vamos a mojar bastante. También aparte para proteger nuestro dedito. Acá no importa si tocamos el acrílico y eso, porque me la voy a sacar, ¿sí? Si tocamos el top y demás. Mojamos así bastantito. Abrimos así un poquito, ¿sí? La piel, sin lastimarnos, por supuesto. Esto con delicadeza, háganlo. Sobre todo, la primera vez que lo van a hacer, háganlo despacito. Yo porque soy medio bestia. Y ahora con un palito de naranjo, el repujador de cutículas o lo que sea, que puedan hacer así un poquito de palanca. Van a empezar a levantar. ¿Ven cómo se va poniendo blanquito esto? Bueno, tratando de no romper la uña. Sin lastimarse a ustedes. La van a empezar a levantar poco a poco. ¿Sí? ¿Ven cómo se va levantando? Sin romperse. No lo estoy haciendo a lo bestia, ¿sí? Lo estoy haciendo despacito. Ahí está. ¿Ven? ¡Tarán! Ahora esto que me quedó así medio fulero, le paso la lima. No, de este lado, no anda esto. Bueno. Como puedan, lo enderezan. Ahí va. Si es necesario, le pasan una gasita con alcohol y si es necesario le pueden poner otra mano de top coat, lo meten acá en la cabina y ya está. ¿Ven? Y ahí les quedó la uñita, que esto lo pueden limpiar con alcohol y qué sé yo. La uñita para el muestrario. ¿Ven que quedó ahí? Perfectita. No se me rompió. No me dañé mi uña, porque esto que ven acá ustedes, esto que ven acá, no son capas de piel, ¿sí? Yo no me arranqué la uña. Yo, acuérdense que tenía el top coat, ¿sí? Entonces, todo esto que yo estoy sacando acá son restos del top coat. Lo que hice fue evitar el choque, el contacto entre el acrílico y mi uña con las capas del top. Ven que si yo hago así, esto brilla. ¿Por qué brilla? Porque tengo igual que en este el top. ¿Ok? En el top se adhiere momentáneamente, pero no se adhiere por 20 y pico de días. Entonces, claramente se me va a salir. Ahora, si yo quiero practicar y probar, o sea, hacerme otra uña con esto en el mismo dedo, tengo que empezar de vuelta, ¿sí? Porque ahora ya es como que yo con esto capaz se fue una capa de esmalte, pero las otras dos no, ¿sí? Pero una sí seguro que se fue. Y está todo lleno de aceite de cutículas. Entonces,
lo mejor ahora sería, agarro la gasita, le digo el algodón con quita esmalte, me saco estos restos de esmalte, vuelvo a ponerme en top coat común, regular, me pongo una capita, espero unos minutitos, me pongo otra, espero unos minutitos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tengo otros 9 dedos mientras este se va secando. Entonces, con esta técnica, con esto de usar el top coat, que tiene que ser regular, ¿sí? Me preguntaron un montón de veces si puede ser el del semi y no. Con el del semi claramente no, porque ese sí se les va a adherir el acrílico y todo eso va a ser un desastre, no. Tiene que ser el top coat este regular, el común. Bien, con eso ustedes van a poder practicar y practicar y practicar y ponerse y sacarse, etcétera, sin hacerse nada en su uña. A ver los comentarios. Mili Barrientos dice, ¿tenés idea si el polímero cover de Acrifine es bueno? Compré cover de algunas marcas y termina siendo transparente. Es este es el cover de Acrifine. ¿Ve que dice cover? Es el que estaba en la cosa esta. Es este color. ¿Se ve? No es transparente, si es tu pregunta. Capaz que acá no se nota mucho en la cámara, pero no es translúcido. No es transparente para nada. Ahora, por ejemplo, yo tengo unos polímeros de la marca Lefem, que uno es rosa cover y el otro es rosa translúcido. Y no son iguales. El rosa translúcido justamente es como vos decís, medio transparente, y el otro es como este, cover, cover, cover. Así que eso, por ahí en algunas marcas lo llaman cover y es un rosa translúcido y no, claro. Y por ahí para hacer unas francesitas capaz te sirve. Pero si vos querés hacer un French perfecto o el tipo con reversa o un baby boomer, no queda tan bien. Sole dice el cover de Acry es medio, no es fácil de manejar, es muy pigmentado, eso sí. ¿Por qué decís que es difícil de manejar? A mí, ¿sabés lo que me pasa con este? Siento que se secan muy rápido se polimerizan, como lo quieran llamar, las perlas, cuando lo tenés en el pincel, como que... ¡Ay! Se me cayó todo. Como que no te da mucho tiempo. Ponele, yo tengo la costumbre esa de que mojo en el monómero, escurro, agarro la perla, lo doy vuelta un poquito y lo empiezo a mirar y después lo deposito. Y la verdad que con de Acrifine me siento que pasa muy rápido eso, como que se va polimerizando rápido. Jessica Costa dice, hola Bella, recién llegó. Hola Jessy, uy, ya terminé justo. Bueno, igualmente vieron que después tarda un poquito, pero después aparece el video, así que lo pueden ver después o cuando aparezca mañana. No sé por qué me pasa eso de que después cuando yo corto el vivo queda procesando y aparece como, no sé, unas horas después. Hay otras personas que hacen un vivo y les aparece al toque. Cuando lo cortan ya aparece. Pero bueno, en mi caso no. Creo que es porque lo hago desde el celular. Y esas otras personas que yo les digo capaz lo hacen desde la computadora y ahí procesa más rápido. No sé, no sabría decirles. Bueno, después Juli dice... hola Dani, te conocí hace escasos días, sos lo que necesitaba en mi vida, gracias. Gracias Juli, gracias a vos por estar acá. Espero que estés suscripta al canal, Solo dice, para estructura se recomplica, no te da nada de tiempo, el clear sí me encanta. ¿Ves? Ahí está, eso es lo que me pasa a mí. Lo que te decía, que siento que se seca muy rápido, eso no me gusta, tenés razón. Mili dice... si me dice rosa el de Acrifine en vez de cover, ¿será translúcido? Ay, a ver. Claro, es que tiene la opción cover y la opción rosa. No sé. No sé porque yo tengo y tengo cristal nada más.
Los otros no los tengo. Después tengo, ya te digo, tengo ahí los del FM que igual ya no les queda nada porque los tengo hace un montón. El que sí me queda bastante del FM es uno rojo que no sé por qué compré un rojo flamenco. Pero está lindo el color, pero es como que no, yo no me veo con uñas rojas de acrílico. Bueno, chiquis, ¿tienen alguna otra duda sobre esto que hicimos hoy que me quieran preguntar ahora? Si no, igual, nada, ya me copé de vuelta con los vivos, así que seguramente en estos días me conecto otra vez. Así charlamos otra vez. Y de paso, si quieren, en el próximo hacemos, en vez de así encapsulado, que ya lo hicimos, hacemos coso. Si quieren les muestro cómo hacer French de distintas puntas. O sea, no solo... Y con coso, con dos... me trabé. Con el polímero ultra blanco y con el cover. O con el rosa traslúcido, con el que ustedes quieran. Pero queda re bien y está re bueno. Dice, el cover del FM es bueno para French. Perfecto sería. Mili, si querés, yo tengo acá. Tengo los dos colores. Tengo el cover. El rosa cover. El rosa translúcido y el ultra blanco para hacer, o sea, el French. Los tengo del FM. Así que si querés, en el próximo vivo, en estos días, hago en dual French con los del FM, así ves si te gusta o no. Así que bueno, chicas, les agradezco un montón por haber estado conmigo toda esta hora y piquito. ¿Qué va? 1 hora, ¿cuánto? Casi 2 horas, ¿no? Uy, Dios, se me pasó volando. La verdad que... yo les confieso algo. En los otros vivos que hacía antes, alguno que otro cada tanto como que en algún momento tipo me cansaba, se me cansaba la voz o lo que sea, pero hoy es como que estoy con una energía. Así que se me pasó re rápido, re rápido. Así que bueno, gracias por haber estado todo... ¡Ay! Casi tiró la coca. Por haber llegado hasta acá. Y por acompañarme en los vivos, en el canal, y por el apoyo y por todo. Las quiero un montón. Así que nos vemos en un próximo vivo dentro de muy poquito. Chau.